Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes. Voy a empezar a compartir la pantalla, sí. Dale, mientras tanto les voy contando que la charla que va a presentar Sandra es implementación de Score de News en pandemia para categorización de pacientes. Sandra Marcela Viñera es licenciada en enfermería, recibida en la Universidad Nacional de Rosario, ingresó a la empresa Swiss Medical en el año 1995, desempeñándose como enfermera de internación general en la Clínica y Maternidad Suizo-Argentina, y a partir del año 2000 cumplió funciones como supervisora de turno de internación general en el Sanatorio Agote. En el año 2006 se desempeñó como jefa de área de internación general y guardia en el Sanatorio de los Arcos, y desde el año 2014 forma parte de la gerencia de sistemas en el equipo de informática médica. Adelante, Sandra. Bueno, muchas gracias, Uno, por la presentación. Se ve bien la pantalla, ¿verdad? ¿Sí? Sí, ¿Se ve? perfecto. Bueno, la idea es, bueno, los saludo a todos, buenas tardes. La verdad que un placer volver a estar acá formando parte del simposio. La idea es que les pueda compartir a todos ustedes esta implementación que hicimos en Swiss Medical, en Internación General, una experiencia sobre la implementación del SCORE en este tiempo de pandemias. Básicamente quiero charlar en este tiempo que tan gentilmente me han ofrecido, lo que es la urgencia del dato, con qué dato, qué información teníamos, en qué pensábamos o teníamos que pensar para hacer el seguimiento del estado clínico de los pacientes adultos en internación general, comentarles el proyecto que pudimos implementar en sus 3 etapas, presentarles al equipo que hizo posible que esto fuera una realidad, y algunas líneas sobre conclusiones finales, y si hay tiempo, las consultas, o si no, al final de la presentación va a estar mi correo, así que nos podemos poner en contacto y poder comentarles sobre el proyecto por ahí más a fondo si lo necesitan. Bueno, con respecto a la urgencia del dato, pandemia, una situación muy, muy especial en todo el mundo, no solo para nosotros, y nosotros contamos con una información, o sea, teniendo en cuenta la importancia del dato al momento de tomar decisiones, ¿no? No solo decisiones de recurso humano, el recurso de insumos, que en esta pandemia también tomó un papel fundamental. Pensando en la disertación que hicieron antes las colegas, había muchas cosas al principio que decidir para salir rápidamente a esto que era desconocido. Sabíamos de qué se trataba, o sea, de cuántos pacientes teníamos, dónde estaban, si teníamos cobertura propia o no, qué edad tenían, qué distribución por sexo, había una codificación diagnóstica, el abordaje terapéutico, todos esos datos con respecto también al enfoque diagnóstico, cómo entraban, o sea, cuál era el deterioro cuando entraban a los centros de unidades intensivas, y si tenían, qué tipo de soporte tenían. ¿Qué nos estaba faltando? A nosotros nos estaba faltando en todo ese reporte diario de datos, lo que nosotros llamamos la pata de enfermería, el ver esta información global, muy específica, muy gráfica, de cómo estaba el paciente, cómo era su estado clínico, y cómo se podía ir deteriorando o no, y esta cosa de darnos cuenta en tiempo y en forma. Entonces ahí nosotros pensamos esto, ¿qué tenemos que trabajar para, porque no es lo mismo el seguimiento del paciente en internación general, en un comienzo eran pacientes que la verdad que por ahí pasaban 1 o 2 días de internación y era más que nada un protocolo, pero no se le hacía un seguimiento muy importante. Después, conforme avanzó esta pandemia, esta atención de más pacientes en nuestros lugares de internación, tenemos que pensar en esto, pacientes en internación general. Pensar en una metodología estandarizada, pensar en una herramienta de carga en nuestra historia clínica electrónica, capacitar estos porque necesitábamos una carga periódica, registros evolutivos,
y con respecto a tener una visualización que fuera ágil en la operatoria. Por eso también teníamos que extraer y poder procesar por fuera de lo que es nuestra historia clínica, electrónica, todos estos datos para hacer lo que nosotros queríamos, que era mostrar un mapa de operaciones, por así decirlo. Entonces ahí fue que nació nuestro proyecto, que lo denominamos Proyecto News de Alerta Temprana, el cual, bueno, tuve el honor de liderar, y lo que nosotros queríamos hacer es implementar en todos los centros de internación el Score de News, ¿no? Como herramienta de evaluación y de categorización de los pacientes adultos en internación general, y además extraer todos estos datos por fuera de lo que es el vertical, para que pudieran tener una visualización por fuera de lo que es nuestra historia clínica electrónica. En realidad, el Score News ya había sido una solicitud para empezar a trabajarlo mucho antes de la pandemia. De hecho, el usuario, el doctor, el jefe de la terapia intensiva de uno de nuestros centros, el doctor Pablo Gutiérrez, fue el que nos acercó a este score y bueno, y pudimos analizarlo y empezar a trabajar en este proyecto. El proyecto constó de 3 etapas. Se trabajó en 3 etapas. En la primera etapa nos centramos básicamente en configurar el score en nuestra historia clínica electrónica. Configurarlo desde un módulo de mantenimiento que tenemos, y ingresamos todos los datos que necesitamos para que se realizara esta categorización del score. Recuerdo, el score tiene que ver con un método estandarizado para medir y registrar. Son los parámetros fisiológicos muy sencillos y categorizan al paciente, desde un paciente que no tiene riesgo clínico de descompensarse, a uno que sí tiene mayor. Entonces, se configuró esto en la historia clínica. Obviamente después inmediatamente nos pusimos a trabajar en capacitar, y no solo en la carga, en la historia clínica, sino tuvimos que capacitar sobre qué era el news, por qué era importante, por qué necesitábamos tener este lenguaje común, a todo el personal de enfermería, que la verdad que en Swiss Medical nunca se había utilizado. ¿Qué medios para capacitar? En realidad se hizo en todos los turnos de enfermería, en todos los centros de internación, y en un primer momento lo dirigimos hacia los manos medios. En nuestras unidades asistenciales hay supervisión por turno, entonces hacia ahí fue la capacitación en un primer momento. ¿Para qué? Para que después nos ayudaran a replicar a los enfermeros asistenciales para esta carga, ¿sí? Obviamente, tiempo de pandemia, tiempo que no se podía hacer encuentros presenciales, todo lo manejamos con Teams, la herramienta que nosotros utilizamos para comunicarnos, y también mandamos mucho material escrito por correo, a modo de guías, pequeños videos, y las clases estas no eran de más de 30 minutos. Luego, estos supervisores replicaban toda esta información a los enfermeros que iban a realizar la carga en la historia clínica electrónica. Muy bien, seguimos en esta primera etapa. Bueno, llegó el momento del registro, se capacitaba. Una vez que se capacitaba y todos entendían la forma y el porqué, así se configuró en la historia clínica. A la izquierda ven una imagen ustedes de lo que es parte del módulo de enfermería que estamos utilizando. La enfermera entraba a su unidad de enfermería, que nosotros llamamos, o piso de atención, seleccionaba al paciente y ubicaba el score para ser llenado en forma manual, una carga manual. Esta es la configuración que realizamos, ¿sí? Sobre el score, y como ustedes pueden ver, los enfermeros
tomaban los signos vitales, registraban los signos vitales, y por otro lado hacían la carga del score. El score, bueno, tenía un resultado numérico y tenía una interpretación del riesgo. Y así quedaba el registro en la historia clínica. Como ustedes pueden observar, en este momento, la verdad que en esta etapa se dieron cuenta y nos avisaron de la importancia que sería trabajar en el cálculo automático, cosa que nosotros tomamos, íbamos anotando en nuestra lista de tareas pendientes para poder avanzar, y de ahí que avanzamos en 2 etapas más. Esta etapa 1 finalizó pudiendo hacer una extracción y procesamiento de los datos de la historia clínica a cargo del equipo técnico y parte del equipo de informática en salud. Y en un primer momento tuvimos lo que nosotros llamamos la visualización estática. No era más que dentro del reporte clínico, la información de esos pacientes que tenían una condición de COVID, porque así comenzó el proyecto, con alguna condición de COVID, que los enfermeros, además de registrar los parámetros clínicos, hacían el registro manual del score. Y desde otro lado se aprovechaba para extraer los datos y dar esta información diariamente. Pasamos a la etapa 2, y la etapa 2, tanto la etapa 2 como la etapa 3, nos focalizamos en poder desarrollar y configurar y diseñar parte muy importante de todo lo que nos habían dicho los usuarios en esta primera etapa, lo que nos había dicho el sponsor, lo que nosotros mismos como equipo de informática en salud dijimos, bueno, podemos agregarlo, y bueno, empezamos a hacer nuevo diseño y desarrollo de la aplicación. Obviamente desarrollando nuevas funcionalidades que tenían que ver con la visualización específicamente. Entonces, como ustedes ven acá arriba en esta imagen, lo que hicimos es que tengan acceso directo a este mapa news que nosotros le llamamos, para que puedan consultar todos los datos que se desprendían de lo que habían cargado las enfermeras en su categorización de news. Entonces, este mapa tenía en esta etapa se pudo desarrollar 2 filtros, específicamente lo que tiene que ver con centros y unidades de enfermería, y los datos que tenían eran la descripción de la cama, la historia clínica del paciente, si era masculino o femenino, la edad y el resultado del score. Y también tenía una barra de acciones, que ahora se las voy a mostrar en la próxima diapo, que tenía que ver con qué respuestas clínicas a esa evaluación de news tenía que seguir el equipo de salud, ¿sí? Entonces, esto era muy importante y fue muy pedido por nuestro sponsor, esta visualización de las respuestas clínicas, porque él tenía experiencia en otros lugares, y decía que, bueno, tanto la enfermería como el equipo de salud tenía que tener la posibilidad de ver cómo actuar, así todos íbamos para el mismo lado, ¿sí? Bueno, comienza la etapa 3, y en esta etapa 3 seguimos desarrollando la visualización del mapa, de esta herramienta de consulta, y la verdad que nosotros acá en esta etapa fuimos más, a lograr y a trabajar sobre funcionalidades más que nada operativas y de gestión. Se agregaron, se rediseñó y se agregó iconografía de datos, que era mucho más visible y era más entendible para el usuario. Como ustedes pueden ver acá en la diapo, se agregó iconos de la iconografía de sexo, al lado de los números en edad se puso la palabra años, se centralizó y se puso más visual lo que es el registro de lo que había dado el score. Y algo que nos habían pedido desde el momento 1 era, bueno, queremos saber, primero, ese resultado de score, en qué fecha y en qué horario se había hecho, que eso en la primera etapa, como ustedes vieron lo que les mostré, no se veía. Entonces, lo que hicimos fue escucharlos, obviamente, que es tan importante escuchar al que va a usar, para que le sirva lo que estamos trabajando y haciendo. Y además se agregaron
que también fue otro pedido de ellos, la visualización, o sea, la tendencia, los 3 últimos registros, ¿sí? Porque por ahí decían, bueno, a ver, tengo un registro, estoy trabajando en turno tarde y tengo un registro de las 6 de la mañana, o sea, ese paciente desde las 6 de la mañana a esta hora tiene otro registro. Lo que avanzamos mucho en esta etapa, y estamos desde la parte de enfermería muy, muy orgullosos de poder tener esto, es haber logrado poder poner muchos más filtros en la que uno puede consultar y poder trabajar mucho mejor en todo el mapa, pero logramos el cálculo automático del puntaje de NUS. ¿Qué quiere decir esto? A partir de los registros de signos vitales y las prescripciones médicas, pudimos lograr que el cálculo se hiciera automático, o sea, se reflejara en el mapa NUS por afuera de nuestra historia clínica electrónica, en forma automática, sin que el enfermero o la enfermera tuviera que cargar el score después de haber cargado los signos vitales. Entonces, casi todos los datos estaban estructurados dentro de la aplicación, solamente tuvimos que trabajar con un dato que mide el score, que es el nivel de conciencia del paciente. Así que bueno, trabajamos para estructurarlo, así desde el equipo técnico podían extraer esa información y lograr el cálculo de score en forma automática. Otro de los logros que hicimos en la última etapa fue la visualización fija de las acciones. Estas acciones que les había mostrado anteriormente, era un pedido muy especial, no solo del sponsor de nuestro proyecto, sino también del jefe corporativo de enfermería, que estas acciones estén todo el tiempo, que se vean para que enfermería no tenga que cliquear, hacer un clic en otro lugar y buscarlas, ¿sí? Entonces, se logró esto, que en la barra superior, una vez que enfermería, acá está también el logro operativo, ¿no? Para usar el mapa, una vez que seleccionaba su centro, la unidad de enfermería, aparece esta visualización gráfica de las tendencias con toda la visualización de las acciones en forma fija y al comienzo del mapa. Ustedes ven que, bueno, tiene las tendencias de los últimos 3 controles, con las mismas descripciones, o sea, la cama, la historia clínica, los años y el sexo del paciente. Otra de las cosas, y esto todavía sigue en prueba piloto, lo importante pensamos en que este mapa no tuviera que, ¿se acuerdan que yo les había contado que tiene un acceso directo en cada una de las computadoras? Bueno, pero que tengan, nosotros pensamos en los office de enfermería y en los staffs médicos, o sala de médicos, un monitor para que puedan visualizar directamente sin tener que, o sea, que lo tengan ahí a mano, por así decirlo. Entonces, estamos transitando la prueba piloto de los monitores fijos en uno de los lugares de atención, en la Clínica Zavala. Acá a la izquierda pueden ver la foto de uno de los office de enfermería, del 5º piso, y bueno, aquí se encuentra el monitor, y esta es la visualización que tienen para usarlo los enfermeros. Bueno, quiero compartir con ustedes, antes de terminar con las conclusiones, bueno, compartirle el equipo que hizo posible y que me acompañó en todo momento, y la verdad fue un apoyo muy importante, porque la verdad que sacar un proyecto en pandemia, no presencial, o sea, no estar ahí, fue bastante fuerte para mí. La verdad fue una experiencia muy, muy, muy importante y rica, ¿no? El doctor Pablo Gutiérrez es nuestro sponsor, y la verdad que la persona que nos acompañó todo el tiempo con su experiencia, porque tenía
había implementado esta categorización para enfermeros en otros lugares donde trabaja. Romina Luna, que desde gestión de proyectos nos acompañó en la tercera etapa, que utilizamos una metodología ágil para entregables. El ingeniero Diego Castaño y Cristian Navarro desde el equipo de técnico. Bueno, ahí me puse en el medio como líder del proyecto, y desde el equipo de sistemas, del lado de informática en salud, el doctor Francisco González, que es el jefe del área, la doctora María Quispe, que es nuestra coordinadora de proyectos en informática en salud, la bioingeniera Carla de Grunzi, la licenciada en enfermería Daniela Costa, la licenciada Mariana Daus, y nos ayudaron muchísimo para el lado para el trabajo y las tareas de extracción de datos y procesamiento. También la doctora Victoria Santamaría y la analista funcional Mariela Sarri. Bueno, para terminar, algunas conclusiones finales con respecto al uso, la importancia del uso del SCORE, que nos da un modelo de respuesta estandarizado, nos ayuda, y la verdad que es un gran apoyo en el momento de detectar precozmente y tener una respuesta adecuada, obviamente en equipos entrenados. Ayuda muchísimo a esto de que, bueno, nuestro foco, la seguridad del paciente y la sobrevida. Esto de tener en enfermería, o por así decirlo, en el equipo de salud, un lenguaje común, que todos sepamos cuando decimos tenemos un score news alto, bajo, de qué estamos hablando, y nos ayuda, ¿no?, para hablar también de severidad del estado clínico en los pacientes adultos, especialmente en las áreas de internación general. Mejora los estándares de reconocimiento y dar respuesta para todos los pacientes agudos graves y los que se van deteriorando. O sea, ¿qué está pasando con este paciente? ¿Por qué ahora estaba hablando y dentro de un rato o a la noche hay que pasarlo a terapia? Obviamente algo fisiológicamente pasó, algo tuvimos que haber detectado y en consecuencia ahora. Y bueno, y esto de tener un mapa de news, de visualización por fuera de la historia clínica, a forma de una visualización ágil, rápida, saber que el paciente, cómo está, con solo saber que tiene un score bajo, ¿sí? Así que bueno, agradecerles a todos, espero que les haya interesado la presentación, y cualquier cosita, no sé cómo estamos de tiempo, pero acá está mi correo, y me pueden hacer todas las preguntas que crean necesarias. Gracias, Sandra. Estamos un poquitito pasados con el tiempo, pero por ahí una pregunta podríamos dejar si alguien quiere preguntar algo. A ver, la de Cosby. Oscar le pregunta, interesante aplicativo, felicitaciones. Por ahí la pregunta es obvia, dice si se necesitaría una estadística mensual de riesgo alto en un sector determinado, ¿se puede? Bueno, eso ya pensamos en una cuarta etapa. Necesitamos, sí, obviamente es súper importante poder tener una estadística también, cómo fue antes y después de la aplicación de esta categorización. Conjuntamente estamos trabajando con parte del equipo de reportes de informática en salud, para ver si poder hacer un seguimiento y bueno, y mostrar los resultados. Obviamente hay resultados desde la parte del usuario final, que justo por ahí nos cuentan alguna experiencia. Detectamos que tenía un score a la mañana bajo y a la tarde modificó algún parámetro teniendo en cuenta el score, y lo pasamos anticipadamente a terapia. Pero así en números, como para mostrarles, no lo tengo.